Buenos días, chicos. Por favor, si se ve bien y se escucha bien, denme pulgar arriba, por favor. Bien, disculpen, como hay cierto retraso en la transmisión, tengo que esperar a ver sus pulgares arriba y parece que todo marcha bien. Bien, chicos, pues espero que se encuentren bien, que se estén cuidando y que estén aprovechando el tiempo para profundizar en los diferentes temas y enriquecer su conocimiento. En esta sesión vamos a ver el tema de las termopilas. Las termopilas son sensores infrarrojos, de modo que estos sensores se asemejan a fototransistores, pero están especializados en sensar luz infrarroja, más o menos de un micrómetro, de una micra a 10 micras o a 15 micras por ahí, del espectro electromagnético. Y bueno, estos son útiles para, por ejemplo, medir la temperatura corporal sin contacto. A propósito de que han estado de moda, ustedes han visto que con esto del coronavirus, pues en muchos lugares usan sistemas basados en termopilas para medir la temperatura corporal de la gente sin contacto, solo acercando un pequeño dispositivo a la frente o a la cara de alguna persona para saber su temperatura corporal. Y bueno, aquí es donde se utilizan las termopilas. Por supuesto, en aplicaciones industriales se utiliza para medir la temperatura en tuberías o en motores o algo así, ¿verdad? Entonces, la idea de esta sesión es hacer un repaso de lo que son las termopilas, sus bases teóricas de funcionamiento, para que finalmente sean capaces de armar circuitos para medir la temperatura sin contacto. Hace unos semestres atrás, una de las prácticas que les dejaba era con el carrito que ustedes armaran y gobernaran, ya sea por señales musculares o de otra forma, que el carrito tuviera una termopila y que fuera a medir la temperatura de un cautín dejado en un rincón del laboratorio, por ejemplo. Y bueno, funcionaba muy bien. Pero bueno, entonces, esa es la idea de la sesión. Que conozcan las bases teóricas del funcionamiento de la termopila y su funcionamiento y los circuitos fundamentales que pudieran hacer con él. Ya ustedes por su cuenta pues pueden profundizar, investigar otros tipos de termopilas
etcétera, ¿verdad? Bien, vamos a dar inicio a esta sesión hablando de la radiación infrarroja. Existe radiación infrarroja en el espectro electromagnético en una longitud de onda más larga que la luz visible. La radiación infrarroja no puede ser vista, pero puede ser detectada. Todos los objetos tienen cierta cantidad de calor y por lo tanto generan radiación infrarroja, así como los animales y el cuerpo humano, cuya radiación es más fuerte en una longitud de onda de alrededor de 9.4 micras. Vaya, yo creo todos hemos visto alguna película donde sacan las imágenes termográficas de personas y lugares. Esto es porque, digamos, aunque se suspendiera la luz solar de una parte del planeta y estuviéramos totalmente a oscuras, sí se podría detectar la radiación infrarroja que emiten todos los cuerpos. Entonces, según la temperatura en la que se encuentren, van a emitir radiación infrarroja. Vean ustedes aquí tenemos la luz visible. Un segundo, voy a poner mi marcador. Aquí tenemos el rango de luz visible y un poco antes de una micra hasta 0.1 centímetro, bueno, como a 20 micras por ahí, es donde está el área que nos interesa de la radiación infrarroja, ¿verdad? Que técnicamente hablando llegaríamos hasta 0.1 centímetro, pero ya estando en microondas, sería más o menos por aquí, por 20 micras, y la radiación que nos interesaría en esta ocasión sería la cercana a la que emite el cuerpo humano o un ser mamífero, ¿verdad? Que para aplicaciones industriales nos interesará otra longitud de onda. Bien, un sensor piroeléctrico está hecho de un material cristalino que genera una carga eléctrica superficial cuando se expone al calor en forma de radiación infrarroja. Vaya, esto es como un cristal de cuarzo. Recuerden ustedes, un cristal de cuarzo, cuando le aplicamos una presión mecánica, genera una diferencia de potencial y viceversa, ¿verdad? Pero en esta ocasión es que si lo exponemos a radiación infrarroja, me genera una carga. Cuando la cantidad de radiación que incide cambia, la cantidad de carga también cambia, y este cambio se mide en un FET o en un MOSFET que esté integrado en el sensor. Estos sensores son sensibles a un amplio rango de longitudes de onda, por lo que se tiene una ventana con un filtro óptico en la presentación TO5. Esta presentación TO5 es el tipo de presentación de los fototransistores para limitar la radiación entrante de 8 a 14 micras, banda que es más sensible a la radiación del cuerpo humano. Vean, es una presentación típica de una termopila. Aquí tenemos la ventana que ya trae integrado un filtro óptico para que solamente entre radiación infrarroja y no otra. Y dentro ya se tiene la termopila
además de un termistor. Por eso son 4 patas. Vean, tenemos 4 patitas en nuestra termopila. De modo que 2 patitas son del termistor y otras 2 patitas de la termopila. Vamos a ahondar en esto en las próximas diapositivas. Los sensores elegidos para la medición de temperatura son termopilas. Una de sus características es que en el encapsulado de los sensores hay un termistor que se emplea para la compensación de la temperatura ambiente o la propia temperatura de la termopila. La medición de temperatura sin contacto se realizará con los sensores TPS 333 de Perkin-Elmer. Hay otros fabricantes, por supuesto, de termopilas. En la práctica que les comento que hacíamos, yo les encargaba esta termopila que trabaja muy bien, pero hay otras empresas y otros modelos de termopilas. Las termopilas generan un voltaje el cual es proporcional a la potencia de la radiación infrarroja incidente desde el objeto. Todos los objetos emiten radiación infrarroja con una potencia, la cual está en función de su temperatura. Uno puede deducir la temperatura del objeto de la señal de la termopila. Este método es llamado pirometría. Las termopilas son perfectamente aptas para ser empleadas en dispositivos de precisión, tal como termómetros timpánicos y pirómetros, así como en aplicaciones en microondas, aires acondicionados, detectores de gases, etc., debido a su relativo bajo costo, junto con su excelente funcionamiento, presentan además una alta estabilidad térmica y un coeficiente de sensibilidad a muy bajas temperaturas. Estos dispositivos han sido utilizados en una gran cantidad de aplicaciones, tanto en la industria como en dispositivos médicos. Y como se comenta en esta diapositiva, también en aplicaciones espectroscópicas, por ejemplo, para detectar gases, por ejemplo CO2 o algunos otros gases que absorban la luz infrarroja. Como vamos a platicarlo esto más adelante también. Las termopilas consisten de cientos de termopares en un área de algunos milímetros cuadrados, formando un área sensible cubierta por un material absorbente de radiación infrarroja. Como sensor, es extremadamente sensible y muestra una respuesta muy rápida debido a su pequeño tamaño. El sensor está herméticamente sellado en un encapsulado metálico. El tamaño del encapsulado es similar a un empaque TO5, con una ventana en la parte superior. La ventana está equipada con un filtro que permite el paso de la radiación infrarroja. Un sensor adicional de temperatura está instalado en el encapsulado del sensor, el termistor, consistente en un termistor con valor nominal de alrededor de 100 kiloohmios a 25 grados centígrados, a menos que el fabricante diga lo contrario, ¿verdad? En este caso de esta termopila de la empresa Perkin-Elmer es de 100 kiloohmios a 25 grados centígrados. Vean, aquí tenemos otra vez la termopila y en la pata 1 a la 3 tenemos la termopila propiamente dicha. De la pata 2 a la 4
tenemos el termistor. Esto es, la idea es que, como vamos a ver en el desarrollo matemático, la potencia radiada del objeto bajo medición debe de trae involucrada la temperatura propia del termistor. ¿Sí? La temperatura propia del termistor. Según sea la temperatura propia del termistor, va a variar la lectura que haga la termopila. Entonces, la lectura que hagamos con la termopila, debemos poner un factor de corrección de la temperatura propia de la termopila. ¿De acuerdo? Entonces, la termopila va a censar una radiación. ¿Ok? Va a censar esta radiación, pero hay que descontarle la propia para tener una lectura correcta. Esto es en pocas palabras. La salida del sensor está en función de la diferencia de temperaturas entre el objeto y el sensor. Por lo tanto, es esencial para el cálculo de la temperatura del objeto conocer la temperatura del sensor, la cual en la mayoría de los casos es idéntica a la temperatura ambiente, y corregir el valor medido apropiadamente. Este procedimiento es llamado compensación de temperatura y se realiza utilizando el termistor mencionado en la diapositiva anterior. La salida del sensor está en el rango de milivoltios y tiene que ser amplificada unas 1000 veces para poderla procesar. Recuerden que pueden hacer preguntas y comentarios cuando lo deseen. Vamos a ver la ecuación de balance de calor. La potencia total de radiación emitida, vamos a simbolizarla así como P subíndice objeto, por un objeto de temperatura que vamos a llamarlo T objeto, se puede expresar como esta ecuación 5, donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann, epsilon es el llamado factor de emisión o emisividad del objeto en cuestión. En el caso ideal, la emisividad tiene el valor de 1. Entonces, podemos hablar de un cuerpo negro cuando vale 1. Para la mayoría de las sustancias, la emisividad está en el intervalo entre 0.85 y 0.95. La ecuación 1 se llama la ley de Stefan Boltzmann. Para medir la radiación de calor, según la ecuación 1, podemos usar una termopila como sensor. En primer lugar, es necesario introducir en la ecuación 1 algo sobre la geometría de detección, sobre todo el ángulo de detección, es decir, qué campo está detectando la termopila. En segundo lugar, debemos tener en cuenta la temperatura de la propia termopila, del sensor o de la temperatura ambiente, ya que también la propia termopila emite calor, como dice la ecuación 1. Ok. Perdón. Esto nos lleva a la ecuación de balance de calor, que relaciona la potencia radiada por el objeto, potencia neta recibida por la termopila, a las dos temperaturas, la temperatura del objeto en la que estamos interesados y para la temperatura del propio sensor. Dado que en la mayoría de los casos la temperatura del sensor
es igual a la temperatura ambiente, nos vamos a referir a este valor como TA, temperatura del ambiente, ¿verdad? Por lo tanto, la potencia térmica total recibida del objeto con la temperatura del objeto sería referida como esta ecuación 2. Vean aquí ya la potencia recibida ya está referida a la temperatura del objeto que nos interesa y le restamos el factor de corrección debido a la temperatura propia de la termopila, que la estamos considerando igual a la temperatura ambiente. En esta ecuación 2 se cambia la constante física sigma por un factor empírico K', llamado factor instrumento. K' contempla la constante sigma e incluye el ángulo de visión o el campo de visión FOB. Vamos a referirnos a esto como FOB de la termopila. Es decir, para hacernos una idea más concreta, hagan de cuenta, esta es la termopila y aquí es todo lo que observa a través de su ventanita. Todo esto que observa aquí a través de su ventanita es el campo de visión FOB. Perdón, se me resecó la garganta. Permítanme un... Bien. Vean aquí. Aquí tenemos el campo de visión. Vamos a denotar este ángulo como phi. Y esta es nuestra ventana de la termopila y es su campo de visión. Aquí suponiendo que lo estamos enfocando a un muro. Entonces aquí sería la temperatura del objeto. Y acá la temperatura propia del sensor, que dijimos que vamos a considerarlo igual a la temperatura ambiente. Y toda la radiación infrarroja es referida a este campo de visión. ¿De acuerdo? Phi es la medida angular de la apertura del cono de la cual el sensor recibe la radiación. Ahora se puede demostrar que el factor instrumento K' se puede escribir de esta forma, según este campo de visión. Es decir, no estamos considerando todo lo demás en esta ecuación, solamente consideramos esta fracción del campo de visión efectiva que percibe la termopila y esta porción es esto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el total de potencia de radiación recibida es esto. Vean ustedes, este cono anterior lo podemos ver de esta otra forma. Aquí está la termopila, su campo de visión. Vean, aquí tenemos el ángulo phi. Y si el objeto bajo medición está totalmente perpendicular a la ventana de la termopila, la responsitividad va a ser del 100%. Y claro que va a bajar si está alejado del centro, ¿verdad? Más o menos con esta respuesta. Aquí tenemos otra vez la ecuación de la potencia de radiación, el factor instrumento, la emisividad del objeto, la temperatura del objeto, menos la emisividad de la propia termopila con la temperatura de la termopila.
en este cono de visión. La termopila es un sensor que genera una tensión, vamos a llamarla UTP. Este es un voltaje, este es el voltaje que me va a dar la termopila, que es proporcional a la radiación incidente neta, Prad. La constante de proporcionalidad es la denominada sensibilidad S. Por lo tanto, se llega a la siguiente ecuación. Entonces, vean a ustedes, aquí tengo el voltaje de la termopila, la sensibilidad y la potencia de radiación, que sería esta ecuación 3, ¿verdad? La ecuación 3 es la relación fundamental que nos da la tensión de salida como una función de la temperatura del objeto y del ambiente. Para una temperatura ambiental fija, la tensión de salida de la termopila es proporcional a T a la temperatura a la 4 del objeto, ¿verdad? Esto solo es válido si el sensor detecta todo el espectro electromagnético con la misma sensibilidad. Sin embargo, en todas las situaciones prácticas nunca se perciben todas las longitudes de onda, pues se colocan filtros ópticos de luz infrarroja de aproximadamente 5.5 micras en la mayoría de las termopilas, si el fabricante no dice otra cosa, ¿verdad? Hay que leer las hojas de datos de cada dispositivo. La dependencia de T a la 4 pura rara vez se ve o solo será una aproximación para rangos de temperatura limitados. La curva exacta depende de varios factores, tales como el rango de temperatura del objeto en cuestión y las características espectrales de la respuesta del sensor. La termopila detecta la radiación de alrededor de 1 a 20 micras aproximadamente, con una sensibilidad constante. Pero cualquier lente, espejo o un filtro en la trayectoria óptica cambiará las características de respuesta. Esto es, si ustedes compran la termopila, hacen el circuito y luego se les ocurre ponerle una lente adicional a la termopila, van a cambiar las características que dice el fabricante y probablemente tengan respuestas desviadas. Que básicamente lo que dice el fabricante es: no ponga otros filtros adicionales en la ventana de la termopila. ¿Ok? Para corregir la desviación de T a la 4, introducimos una constante de desviación, vamos a llamarla delta, para hacer que la dependencia de la temperatura sea de T a la 4 menos delta. Entonces, esta delta es otro factor de corrección. Para facilitar el análisis, igualamos los dos factores de emisión, epsilon del objeto y epsilon del sensor. Vamos a decir que son iguales, que vale epsilon nada más. Así la ecuación 3 queda, un segundo. Bien, la ecuación la vamos a ver más adelante. Sería la ecuación 3A, ¿sí? Que enseguida la vamos a ver. Esta es la representación matemática, pero ya contiene factores empíricos que se necesitan para el diseño práctico. La dependencia exacta de la temperatura dependerá de la aplicación específica, si es suficiente con T a la 4 menos delta o si se necesita una fórmula más complicada.
El enfoque práctico es experimentalmente mediante la realización de mediciones físicas precisas para derivar una relación de tensión de salida de la termopila y la temperatura del objeto. Si se utiliza un microcontrolador, los valores se enlistan y con ellos se forma una tabla de búsqueda. En otras palabras, aparte de hacer todo el análisis matemático que estamos viendo, pues otra solución, como ya lo han hecho en otras aplicaciones, pues es calibrar la termopila, el circuito de la termopila y generar una tabla de medidas, ¿verdad? De modo que ya en esa tabla, según lo que obtenga su microcontrolador de la termopila, va a la tabla y en la tabla viene la temperatura del objeto, ¿verdad? En este caso, no se necesita ninguna forma analítica explícita. Bien, y perdón, aquí está la ecuación 3A que les debía, solamente que apareció al último, debe de aparecer al principio de la diapositiva. Entonces, esta ecuación 3A es la representación matemática, vean ustedes, ya con el factor de corrección delta de la temperatura del objeto bajo medición y la temperatura propia del termistor. ¿Ok? Compensación de la temperatura ambiente. Para una temperatura ambiente fija, una curva empírica de UTP, el voltaje de la termopila, contra la temperatura del objeto o una tabla de búsqueda dará el resultado correcto. De sensor a sensor, una sola constante de proporcionalidad es suficiente como factor de calibración. Pero si se observa la ecuación 3A, la cual se conoce como la ecuación general de balance de calor y que caracteriza a las termopilas, se aprecia que la señal de salida cambia cuando la temperatura ambiente cambia. Vean ustedes, el voltaje de salida de la termopila va a cambiar, por supuesto, debido a la temperatura del objeto bajo medición, pero también va a cambiar si cambia la temperatura propia de la termopila, ¿verdad? Cualquier sistema de medición de temperatura por infrarrojos necesita compensar este efecto, es decir, se necesita la compensación de temperatura ambiente para asegurar que el instrumento determine un valor de temperatura del objeto de una manera óptima, que es independiente de la temperatura del sensor mismo. En muchas aplicaciones industriales, la compensación de temperatura ambiente de la señal de salida se realiza empleando circuitos analógicos. Para aplicaciones de precisión, como en el caso de termómetros timpánicos o pirómetros de precisión, es necesario emplear un método de cálculo numérico o digital. Por ejemplo, comentábamos que también se puede utilizar en espectrometría, como detector de gases, por ejemplo. El efecto invernadero se debe al constante suministro de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera. Se sabe que el calor, que es de hecho radiación infrarroja, es absorbido por los gases. De hecho, la mayoría de los gases son capaces de absorber rayos infrarrojos. ¿Recuerdan ustedes en otra sesión todavía asistiendo a la UPITA, veíamos la ley de Beer, que decíamos que haciendo incidir un haz luminoso a una muestra, parte del haz luminoso se iba a reflejar,
parte se iba a transmitir a través de la sustancia y parte del haz iba a ser absorbido por la propia sustancia. Entonces, el caso aquí es que, por ejemplo, el dióxido de carbono absorbe esta longitud de onda de infrarrojos, ¿verdad? Y quizá ya se están imaginando cómo hacer alguna medición de este gas, como lo vamos a comentar. Estos son los gases que consisten en dos tipos diferentes de átomos, tales como el CO2, el CO, el NOx, los óxidos de nitrógeno, y todos los hidrógenos de carbono, como el metano, propano u otros gases naturales empleados para la calefacción. La luz infrarroja es capaz de excitar los niveles de energía más altos, los estados excitados de las moléculas, excitaciones rotacionales o vibracionales. Por lo tanto, la energía de calor de la luz infrarroja se transfiere al gas que se calienta. Es decir, esa energía se hace que la molécula vibre más rápido, que equivaldría a decir que esa molécula absorbió ese haz de luz infrarrojo. Por lo tanto, la intensidad de un haz de luz infrarrojo que pasa a través de un volumen de gas disminuye. Es decir, hago incidir un haz infrarrojo y si lo estoy detectando del otro lado, voy a notar que el haz llegó con menor intensidad. Y según la intensidad perdida, podemos deducir cuánto gas había, por ejemplo, dióxido de carbono, debido a esa caída de intensidad del haz infrarrojo. La pérdida de intensidad es una función del número de moléculas de gas activas en el volumen, lo que significa una función de la concentración de gas. Ok, entonces, lo que comentamos, si en una cámara tenemos un LED infrarrojo, este va a emitir luz y si aquí hay una molécula de CO2, como comentamos acá, vean, esta molécula va a absorber una fracción de la luz infrarroja. Puede haber otras moléculas que no absorban la luz infrarroja, pero con una termopila como sensor en otro lugar, podemos notar el cambio de la intensidad infrarroja que sale y que llega. Y según ese cambio que se perciba en la termopila, podemos deducir la cantidad de CO2 que hay en esta cámara, ¿verdad? Esta es una aplicación espectrométrica y que también tiene muchos usos industriales y algunos de salud. Vamos a platicar acerca de la solución analógica para la utilización de la termopila. La figura 4 muestra el principio. Este es el principio que vamos a comentar. Perdón, es que me están llegando mensajes. Entonces, básicamente, vean, esta es la termopila. Bueno,
empaque de la termopila, como hemos comentado, tenemos un termistor. Este es el termistor. Y la termopila propiamente dicha. ¿De acuerdo? Aquí la idea es tomar el voltaje de la termopila y magnificarlo alrededor con una ganancia de 1000. Tomar el voltaje del termistor. Aquí le hacemos pasar una corriente constante. De modo que esta es una fuente de corriente constante. Y aquí tomamos el voltaje del termistor. Este voltaje del termistor, estamos seguros que es por la variación del valor óhmico del termistor y no por la variación de la corriente, porque este es constante. La manejamos, y este va a ser nuestro factor de corrección. Entonces tengo el voltaje de la termopila, le resto mi factor de corrección debido a la temperatura propia de la termopila, o que esta temperatura de la termopila consideramos que es igual a la temperatura ambiente. Lo restamos y ya tenemos un valor práctico de la temperatura del objeto bajo medición. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, se emplea un módulo de termopila en uso en hornos de microondas, por ejemplo. También se usa en aires acondicionados y otras aplicaciones. La salida de la termopila sigue la ya conocida ley de la ecuación 3A. Debido a que la señal de la termopila está normalmente en el rango de milivoltios, necesita una amplificación con muy bajo ruido y con un amplificador operacional de bajo corrimiento de offset. La señal de salida se limita a multiplicar por el factor de amplificación A, como observamos acá. Aquí es el factor de amplificación A, que es en este caso alrededor de 1000. Para la compensación de temperatura ambiente se utiliza el termistor interno que registra exactamente la temperatura del sensor. El termistor tiene un comportamiento no lineal, es decir, este termistor interno, a menos que el fabricante diga otra cosa, suele ser NTC. Recuerden, un termistor NTC es Negative Temperature Coefficient, ¿verdad? Se sabe que el mejor ajuste a la función resistencia-temperatura se consigue mediante el uso de una ecuación exponencial, pero para un rango de temperaturas limitado se puede aproximar esta función, la resistencia, en función de la temperatura ambiente, por T a la 4, o por supuesto también con el factor de corrección delta, ¿verdad? T a la 4 menos delta, de esta forma. Esta otra vez es otra sigma, de letra griega sigma también, a diferencia de esta también, pero no son las mismas, Bien, entonces podemos tomar la respuesta del cambio de resistencia con esta relación 4, siendo sigma un factor de proporcionalidad y R0 una constante. Una corriente eléctrica pequeña pero constante a través del termistor genera un potencial que es amplificado por un factor ATH del termistor para obtener un voltaje del termistor.
Este voltaje es proporcional a R. Vean ustedes, la relación nueva que tendríamos con esto sería esta ecuación 5. Siendo alfa el corrimiento de voltaje con la temperatura. Esta alfa de acá. Este voltaje se resta la señal de la termopila por medio de un segundo amplificador operacional, como se ve en la figura 4. Este amplificador se llama la etapa de compensación. La tensión resultante en la salida de esta etapa sería ya el voltaje de salida, sería el voltaje de la termopila menos el voltaje del termistor. Y quedaría como esta ecuación 6. ¿Ok? Aquí se supone que deben de ser equivalentes estos voltajes, o por lo menos esta porción de la temperatura ambiente de aquí con esta temperatura ambiente de acá. ¿Sí? De modo que podemos hacer todo esto que multiplica la temperatura del objeto menos todo esto que multiplica la temperatura ambiental, claro, todo por el seno cuadrado de phi entre 2, y debe de ser equivalente a alfa menos esto. La compensación de temperatura ambiente se consigue si la salida, la ecuación 6, es independiente de la temperatura ambiente. Esto significa que los dos términos que contienen la temperatura ambiente se deben de anular. ¿Ok? Permítanme regresar estos dos términos. Esto técnicamente debería de ser igual a esto. Y como tienen signo contrario, aquí tiene menos y aquí menos por menos da más. Se deben de restar y se deben de eliminar. Vamos a ver cómo podría ser esto. Es decir, de la ecuación 6 vamos a hacer todo el álgebra para encontrar el término de temperatura ambiente e igualarlo a 0, ¿verdad? De modo que, vean, esta es la ecuación 6 de la diapositiva anterior. Hacemos el álgebra de esto por esto y por esto, etcétera, todo el álgebra. Y vamos a llegar a que la temperatura ambiente quedaría con estos términos, donde esto se debe de anular, esto debe de ser 0, como lo vemos aquí, ¿ok? Debe de ser 0. El ajuste para la compensación del módulo se realiza mediante la regulación de la ganancia de la primera etapa. Según la ecuación 7, este factor de amplificación sería esto. ¿Sí? Vamos a llamarle la ecuación 8. Vean ustedes acá, es acá despejar A, ¿verdad? Bien. La ecuación 8 nos dice que en el ajuste de la ganancia en el amplificador de instrumentación de la termopila, no solo se ajusta la sensibilidad S de la termopila, sino también el campo de visión phi del sensor y el factor de emisión epsilon del objeto a detectar. Esto significa que si tenemos calibrado el módulo de termopila, no se deberá añadir ningún otro tipo de filtro o una apertura adicional en la trayectoria óptica. Esto es importante
porque en algunas ocasiones se le ocurre al diseñador ponerle un lente con la idea de que enfoque mejor el objeto bajo medición, y con esto ya está alterando toda la geometría del FOV, ¿se acuerdan? Del ángulo de visión y del filtraje de infrarrojos. Entonces, eso sería perjudicial para el diseño, ya que no solo la curva de salida cambiará su valor, sino también la compensación de temperatura ambiente. Vean, aquí hay una solución analógica. Esta es la solución que elaboran en la práctica de laboratorio. Entonces, noten ustedes aquí la idea es, este es un chip llamado REF 200, que es un espejo de corriente. La idea es hacer pasar una corriente constante. Por aquí sale la corriente constante y se va a través del termistor a tierra. Esta corriente constante la proponemos de 50 microamperios. Entonces, con este espejo de corriente que utilizamos este chip REF 200, que ya queda muy cómodo, pero ustedes pueden utilizar algún otro espejo de corriente, alguna otra fuente de corriente constante para hacer pasar 50 microamperios a través del termistor. Entonces, si hay algún cambio de voltaje en el termistor, no va a ser debido a la corriente, va a ser debido al cambio resistivo debido a la temperatura, ¿verdad? Esa es la idea. Y esto, vean, aquí con nuestro viejo amigo el TL082, con uno de los dos operacionales que trae este chip, ponemos un seguidor de voltaje y aquí ya lo ponemos a disposición para la calibración del sistema. Por otro lado, esta es la termopila propiamente dicha, y aquí tomamos el voltaje de la termopila utilizando también a otro chip que ustedes ya manejan con mucha soltura, el AD620. Creo ya todos tienen una AD620 en su cajita mágica de material, ¿verdad? Entonces, aquí por supuesto lo ponemos con una ganancia de 1000 y tomamos el voltaje de la termopila, magnificamos alrededor de 1000 veces y lo ponemos a la entrada de este operacional, y este operacional es un restador. ¿Ok? Entonces vean ustedes, tengo el voltaje de la termopila aquí en un potenciómetro con el cual puedo calibrar la corrección idónea, y el potencial, el voltaje de la termopila. A este voltaje de la termopila le resto el del termistor y aquí ya tengo mi salida equivalente, el voltaje equivalente a la temperatura del objeto bajo medición. Este circuito ya está probado y es relativamente sencillo. Creo que no hay problemas en que lo estén entendiendo. Aquí M. León me puso una I
que no sé qué sea, pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta, comentario, pues adelante, ¿verdad? Yo les sugiero que en estos días, si pueden, pueden encargar la termopila o alguna otra termopila equivalente y ir planeando este circuito. Esta es la solución analógica. Ahorita vamos a platicar de la solución digital, digamos. El Ref 200 es una fuente de corriente configurada a 50 microamperios para el termistor. Un segundo emisor, utilizando uno de los dos amplificadores operacionales del TL082, proporciona el voltaje del termistor a un divisor de voltaje con un potenciómetro de 10 kiloohmios para el ajuste de la calibración. La señal de salida de la termopila la amplificamos por 1000 con el AD620, colocando la resistencia de programación de ganancia en 50 ohmios. Posteriormente, las dos señales son las entradas de un diferenciador con ganancia de 5, con el segundo amplificador operacional del TL082. Vamos a ver, aquí tomé un video del circuito. A ver, un segundo. Bueno, aquí este es el cubículo allá en el laboratorio de Lupita. Aquí está el circuito que acabamos de ver. Y bueno, este es el circuito. Vean, aquí está la termopila, el AD620, el TL082, el potenciómetro de calibración. Y en el osciloscopio, vean ustedes, acerco la mano y la respuesta de la termopila. Que bueno, pueden decir que es un fototransistor y que tapo la luz y por eso cambia. Vamos a acercar ahora un cautín. Vean ustedes, ya desde muy lejos ya la termopila percibe la radiación infrarroja del cautín, ¿verdad? Bien, entonces, esta es la aplicación práctica con un circuito analógico y que es pues muy útil para manejar la termopila. En las prácticas que les comento donde tenían que aplicar la termopila era en el carrito que se acercara a un cautín caliente que estuviera en un rincón del laboratorio y que fuera y midiera la temperatura y que diera la lectura en su teléfono, en su smartphone, de esa forma. ¿Ok? Bien, vamos a comentar de la solución digital. Para realizar la compensación digital, las dos señales y el voltaje de la termopila y la resistencia o voltaje del termistor son introducidas al convertidor analógico digital de un microcontrolador
donde se realizan los cálculos necesarios. La temperatura de salida puede ser presentada en forma digital o puede ser introducida a un convertidor digital analógico, que entregará una señal linealizada. El circuito se muestra en la siguiente figura 5. Esta es la idea del circuito. Vean, prácticamente lo mismo. La señal del termistor, la señal de la termopila, y ya aquí en la solución analógica, aquí hacíamos la corrección, pero en esta ocasión lo convertimos a digital en nuestro microcontrolador y ya con el algoritmo del microcontrolador hacemos esa corrección, ¿de acuerdo? De la ecuación 3A se observa que es necesario definir un campo bidimensional de el potencial de la termopila contra la temperatura del objeto y la temperatura ambiente en el programa para hacer que el sistema sea capaz de calcular la temperatura del objeto en cualquier temperatura ambiente. Afortunadamente, analizando la estructura de la ecuación, se puede llegar a una solución mucho más simple. De hecho, solo se necesitan dos tablas unidimensionales. Una para el voltaje de la termopila contra la temperatura del objeto a una temperatura ambiente fija de referencia, y otra tabla para la resistencia del termistor o voltaje del termistor contra la temperatura ambiente. Es decir, hacer 2 o 3 tablas y con las cuales basarnos para arrojar la lectura. Para esto se cambiará la notación de las fórmulas de la imagen física a una forma más abstracta. En general, no es necesario conocer el comportamiento general exacto de UTP contra la temperatura del objeto y ambiental. Solo es importante conocer acerca de la siguiente propiedad del comportamiento funcional. La ecuación de balance de calor puede ser escrita como se muestra en esta ecuación. Permítanme, como la ecuación 9. Básicamente poner que está en función de esto. ¿Sí? No vamos a necesitar ser más específicos. La función f no necesita conocerse de una forma explícita. Es importante conocer la propiedad de expansión de la ecuación de balance de calor como sigue, como la ecuación 10. Es decir, el voltaje de la termopila con el factor K está en función de la temperatura del objeto y la temperatura de referencia menos el factor K en función de la temperatura ambiental menos la de referencia. Siendo la temperatura de referencia una temperatura arbitraria, por ejemplo a 0 grados centígrados. Ahora se puede trabajar con una sola tabla donde se listará la función de la temperatura contra la de referencia. Para una medición, la tabla es usada 2 veces. Primero se obtiene el término de corrección, cuando está en función de la temperatura ambiente contra la de referencia. Usando la temperatura ambiente como parámetro de búsqueda, y entonces la temperatura del objeto se encuentra buscando en la misma tabla generada, pero en sentido inverso. Vaya, es como jugar billar de 3 bandas, ¿verdad? Bien, procedimiento de medición. Para ser más específicos, el procedimiento de medición será explicado paso a paso. Paso 1. Encontrar la tabla de temperatura objeto contra el voltaje de la termopila y la ecuación característica de la termopila en el rango de una temperatura del objeto que se desea medir. Puede ser en el rango de la temperatura del cuerpo humano o una temperatura ambiente fija denominada Tref. La ecuación es de la forma siguiente.
Paso 2. Medir la resistencia del termistor RTH mediante el voltaje del termistor UTH. Entonces se encuentra la temperatura ambiente de valor RTH mediante la ecuación característica de los termistores. Paso 3. Se obtiene el factor de calibración K. Para calcularlo, se elige una temperatura del objeto y su voltaje correspondiente en la tabla de caracterización. La temperatura del objeto y la temperatura de referencia se sustituyen en la ecuación característica de la termopila y mediante la siguiente ecuación se obtiene el factor de calibración, que sería este. Paso 4. La ecuación característica de la termopila se multiplica por el factor de calibración que se ha encontrado. Paso 5. Entonces, con la temperatura ambiente medida, se obtiene el término de compensación. La temperatura ambiente medida se sustituye en la ecuación característica y se obtiene un voltaje de compensación. Paso 6. El voltaje de compensación se suma al voltaje medido por la termopila y se obtiene el voltaje corregido. Paso 7. El voltaje corregido ahora se sustituye en la ecuación característica de la termopila y se resuelve la ecuación para la temperatura del objeto, encontrando así la temperatura del objeto en cuestión. Vaya, esta es la forma así muy rigurosa de hacerlo. Como muchos otros le han hecho y le hacen es forman una tabla general de la temperatura ambiente con la temperatura del objeto en forma práctica, de modo que consiguen un lugar con estabilidad térmica. Logran poner la temperatura ambiente a cierta temperatura en ese ambiente controlado de temperatura y van haciendo mediciones continuas y generan una tabla. Después logran cambiar la temperatura de esa cámara a otro nivel y vuelven a formar otra tabla y así sucesivamente, de modo que pueden generar una gran tabla general, de modo que ya el microcontrolador tiene esa gran tabla y ya cuando midan algo van a la tabla y toman la lectura correcta. Bien, chicos, ya son unos 13 minutos para las 10. Espero que haya sido clara esta presentación y enriquecedora. La idea es de que ustedes ya tengan el conocimiento, digamos, básico, general de las termopilas y puedan investigar más acerca de ellas. Hemos visto aquí las termopilas básicas, es decir, la termopila que tiene la termopila propiamente dicha y permítanme regresar acá. En esta diapositiva. Esta es la termopila básica, ¿de acuerdo? De modo que ya vimos que, por ejemplo, la solución analógica es muy sencilla de hacer, de modo que con la mano en la cintura todos ustedes pueden hacer esta solución
analógica. También pueden optar por la solución digital, que también es muy sencilla. Van a encontrar, pónganse a investigar por favor en internet, hay modelos de termopilas de la misma Perkin-Elmer y de otras empresas que ya traen más aditamentos dentro del chip, de modo que el chip puede traer prácticamente toda la solución analógica que hemos visto, y ya por una patita ven el voltaje equivalente de la temperatura ambiente. Pero bueno, ya como que le quitan el chiste a hacer la instrumentación. Pero bueno, se pueden utilizar, por supuesto que esto es válido. También tienen comunicación I cuadrada C, ya hay chips de termopila que trae mucha instrumentación ya dentro, ¿verdad? En una ocasión un compañero de ustedes en un semestre anterior consiguió una termopila pues que ya daba el voltaje equivalente de la temperatura del objeto en forma directa. Claro que los costos van a variar según la complejidad interna de la termopila, pero yo les sugiero que investiguen más a fondo acerca de las termopilas. Tienen muchas aplicaciones en el área biomédica, por supuesto en el área industrial, y pueden hacer cosas magníficas con las termopilas, ¿sí? Y como también observamos en espectrometría, también pueden hacer cosas asombrosas. Entonces, espero que haya quedado claro. Parece que hay unos comentarios, un segundo. Dice, en las termopilas de 3 pines, ¿qué es lo que no se tiene? Pues no se tiene el termistor. Aquí la idea, obvio, lo esencial es la termopila en sí, ¿verdad? Y debemos de tener 2 terminales más para el termistor, para hacer la corrección de temperatura que hemos estado hablando. Si trae 3, pues puede ser una que 2 patitas estén unidas y sea 1, 2, 3, o que definitivamente no cuente con el termistor. Hay que ver la disposición de terminales que da el fabricante. Dice, usted es una máquina, profesor. Bueno, no sé en qué sentido lo dice, pero bueno, no sé si dar las gracias, pero espero que sea de buena onda. Bien, chicos, entonces, sugerencia, profundicen en las termopilas. De repente, si les llama mucho la atención, implementen la termopila a uno de sus siguientes proyectos o prácticas. Vean ustedes, es relativamente sencillo utilizarlas, y le dan un realce muy importante a su proyecto, ¿verdad? Déjenme ver si hay más comentarios. Entonces, incluso yo creo todavía tienen tiempo necesario para aquellos que pues les sobre un billetito pues encarguen por paquetería alguna termopila. Yo les recomiendo la que acabamos de ver, la de Perkin-Elmer, pero hay otras. Vean ustedes que, por ejemplo, también hemos trabajado
con esta, un segundito. Con esta, vean, esta es la de Perkin-Elmer, TPS 333, pero también he trabajado con esta otra termopila, la TS 118-3, que es, digamos, el equivalente, son equivalentes, incluso intercambiables. A este circuito he quitado la termopila de Perkin-Elmer y puesto la TS 118 y funciona igualito. Vaya, trae las mismas características de termistor y termopila. Y por supuesto, ya ustedes verán si compran una termopila que ya traiga toda esta instrumentación dentro. Que ya trae toda la instrumentación, ya la trae dentro, ¿verdad? En fin, van a encontrar muchos tipos de termopilas. Ya ustedes decidan para que hagan mejores proyectos y cosas maravillosas, ¿verdad? Bien chicos, faltan unos 4 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a dejarlo por aquí. Mañana continuamos. Mañana vamos a ver los sensores de proximidad capacitivos. También muy interesante. Cuídense mucho. Ayuden en su casa. Y tomen todas las medidas de seguridad. Y estudien mucho. Hasta luego, chicos.